Ah, el buen Thanatos, nada le gana, ¿no? Pues de repente la estrategia de solamente ver la perforación, de solamente ver algunos atributos, está siendo un error. Y un error que se comete en todos los niveles, desde Duelo Galáctico, creadores de contenido e incluso gente de Hamir. Pero, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, esto vamos a verlo a continuación. Muy bien. Para mí, dentro del juego existen tres grandes personajes que es obligatorio tener, al menos en este punto del juego. Uno es Thanatos, el otro es Odiseo de Ofiuco y la otra es, en este caso, Serafina. Para mí es el tridente muy importante hablando de estos personajes que uno es tanque o bueno, se podría tomar como atacante sobre todo porque Thanatos es un gran tanque pero sobre todo un muy buen atacante. El otro es el mejor soporte del juego evidentemente y la señora que es un control hasta impredecible en algunos puntos. Entonces vamos a hablar de ellos, pero en este video vamos a empezar con Thanatos y varios errores de armado que estoy viendo a día de hoy que no tendrían mucho sentido si tomamos en cuenta varias de sus habilidades. Empezamos entonces hablando de sus habilidades. Esta no es una guía de Thanatos, así que vamos a ir de frente al grano, ¿ok? El básico deja un ojo, hace daño, aumentas tu ira, un saludo. La segunda hace básicamente lo mismo, si no hay un ojo, va a meter un ojo, va a hacer o va a acumular más ira y va a hacer más daño. Se considera que son 5 ataques, rompe el escudo de Shonsapuri. Todo el mundo sabe esto. Hasta que llegamos a las dos últimas. En las dos últimas tenemos el poderío final, una detonación que hace daño verdadero. ¿Y por qué decía de las dos últimas? Porque la última, la renacida, nos dice que cada vez que lancemos el poderío final, la detonación, que es algo que se puede calcular hasta cierto punto, sencillamente no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Quiero decir, cada vez que tú detonas, el juego guarda en su memoria, por así decirlo, la cantidad de daño que has hecho con esa detonación, y cuando detones la segunda, el juego con esta memoria va a acumular los daños de la anterior detonación y va a aplicar la segunda. Y lo mismo con la tercera. Al ser daño verdadero, se la pelan las defensas, se la pelan las resistencias, pero no la reducción de daño, ¿ok? ¿Por qué es importante calcular esto? Porque van a haber algunas situaciones donde tu Thanatos, por ejemplo, va a detonar y en el otro lado vamos a tener alguna unidad que tenga algún tipo de daño recibido aumentado, como por ejemplo que antes lo aceleró un Defteros, o por ejemplo tú estás jugando con Himnos y como sabemos las unidades en las pesadillas reciben más daño. Entonces la detonación, la primera obviamente va a ser más daño, la segunda va a ser más daño todavía y la tercera va a escalar el daño de las anteriores. Se escala hasta 3. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque estamos hablando que la mayor fuente de daño de Thanatos en este momento es verdadero. Si es verdadero, no tiene sentido buscarle perforaciones, ¿verdad? Claro, entonces empezamos con algunos errores. El primero, muchas personas a la hora de calcular si un Thanatos es bueno o es malo, lo que deciden hacer es ver cuánta perforación tiene. Y de hecho, algunos han empezado a volverse absolutamente locos y han empezado a subir como locos la inscripción de la perforación en un personaje que hace daño verdadero. Entonces he llegado a ver Thanatos que mi oponente, gente incluso de Hamir, tenía más 60, más 40, más 50 de perforación. Y después, por ejemplo, en su otro equipo están con un Oneiros. Y Oneiros no tiene tantas inscripciones, tiene 5 puntitos de perforación o 10 puntitos de perforación. Y esto no tiene sentido porque Oneiros necesita más perforación que Thanatos. Oneiros, cuando mete el golpe, el devastador cuando se transforma, si revienta todo, si mata a esa unidad, se rompe el celular. Entonces, coño, no tiene sentido no tener perforación en Oneiros y ponérsela a Thanatos, cuya fuente de daño principal es el daño verdadero. Entonces, en este criterio, para explotar el tema de los daños verdaderos, no tiene sentido empezar a buscarle perforación a Thanatos. Y este es un graso error que lo he visto en reiteradas ocasiones. Voy un poco más allá. Cuando se está jugando alguna partida de Hamir, algún creador de contenido empieza a comparar a las unidades viendo la perforación de la propia unidad según sus atributos. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien empieza a comparar al Thanatos del oponente con el mío, por ejemplo, y dicen, ¿cuánto de perforación tiene este Thanatos?
1527, ok. Entonces el otro Thanatos que tiene 1510 significa que están por ahí. Cuando la realidad es que, por ejemplo, yo no le estoy buscando de manera tan activa perforación a mi Thanatos. De hecho, yo lo estoy jugando con ramas, que me dan menos perforación. Ahora vamos a comentar el por qué lo estoy jugando así. Entonces, no tiene sentido algunas cosas que se toman en cuenta a la hora incluso de calcular el perfil de la persona con la cual estás jugando. De hecho, la mejor forma de calcularlo sería viendo la perforación opuesta. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi Thanatos, que es atacante físico, en el mixer, lo que tengo que hacer es ver cuánta perforación física tiene, no, cuánta perforación cósmica, porque con la perforación cósmica es algo que yo no le voy a agregar en la vida, yo no le voy a meter perforación cósmica aquí sabiendo que es atacante físico, así voy a saber la diferencia del mixer. Claro, esto es importante entenderlo, aunque es un agregado a lo que tenemos que comentar el día de hoy. Hablando de los subatributos, en Thanatos es muy importante entender que este señor hace daño verdadero, eso significa que la perforación se la pela, pero lo que no se la pela es el ataque físico. Entonces necesitaríamos en Thanatos una buena cantidad de ataque físico, ¿correcto? ¿Qué pasa? Si yo me voy a tomar en cuenta las perforaciones para el ojo y no me gustaría dejar de tener una base interesante de perforaciones, pues tenemos algunas opciones que no están mal y son muy viables a la hora de hablar de los rojos. Evidentemente Barroco no es que sea una mala opción. El problema de Barroco es que no me va a dar tanto ataque físico como me lo da Ramas. Y el problema de Ramas es que no me va a dar tanto ataque físico como me lo va a dar la propia piedra física. Pero, ¿cuál es el problema entonces? El problema es bastante obvio. Las Ramas nos van a estar dando una cantidad de ataque físico bastante útil y nos va a seguir dando perforación, mientras que Barroco nos va a dar más perforación incluso que el ataque que estamos buscando, y ni hablar de la piedra física, que no nos va a dar nada de perforación. Gota de Fuego no está mal por la cantidad de vida que puedes conseguir, pero, de nuevo, no me parece descabellado seguir buscándole algo de perforación. No volviéndose loco jugando con Barroco, pero sí con Ramas y precisamente con esto, buscando ataque físico. Y este Cosmos me ayuda también a demostrar qué es lo que necesitamos hablando del subatributo, el segundo más importante, los puntos de salud. Thanatos es una unidad que tiene una cantidad de vida espectacular. Su vida es muy alta, no es desperdicio buscarle vida, tampoco es desperdicio jugar con Cosmos que por el atributo básico nos den puntos de salud. Entonces, en este caso, recomiendo evidentemente jugar con los Cosmos que nos dan en atributos básicos una cantidad importante de ataque físico y que, oye, si lo tenemos con puntos de salud, pues mejor todavía. El mismo criterio sería aplicado a los amarillos, ya que en ellos se pueden encontrar los mismos subatributos que en la parte de arriba. Entonces, en el tema de los amarillos y de los rojos, recomiendo muchísimo buscar ataque físico. Ahora, viene el debate. Algunos están jugando, gracias al nuevo Cosmos, este Cosmos azul, que ya no sería Perlas de Naga, sino que sería en este caso Frutos del Conflicto. No está mal, no es descabellado, tomando en cuenta lo que les he dicho, se la pela la cantidad de perforación, pero ¿saben qué? Va a depender también de la alineación en la cual lo vas a jugar. Si tú sabes que el ojo no va a ser un requisito dentro de tu alineación, que te la pela, que no es necesario, pues te lo puedes permitir, la verdad, tomando en cuenta que estás renunciando a la perforación. Sin embargo, Perlas de Naga, además de mantenernos en el espacio de la perforación que necesitamos, también nos está dando resistencia al daño físico. Si esto ya lo estás mezclando con Fucsia y lo estás mezclando con Lich Helado, tal vez no es tan necesario volverse loco jugando con Frutos del Conflicto, que de nuevo, no digo que esté mal, es otra opción viable y de hecho lo demuestra la situación en la cual no necesitamos tanta perforación. Entonces, mi recomendación con respecto a Thanatos, que es necesario o era necesario actualizar esto, es tener muy en cuenta lo que necesitamos a la hora de hablar del robo de vida, a la hora de hablar del tema de la perforación también. Thanatos gana 15% de robo de vida, estar alrededor del 35 es suficiente con él porque el daño al ser verdadero y al pelársela, en este caso las defensas, va a ser un daño directo a la vida que nos va a curar bastante vida. Entonces tampoco es tan necesario estar por encima de 40% de robo de vida. Si tú estás por encima de 40% de robo de vida, me estás diciendo que tu Thanatos tiene mucha vida. Por ejemplo, lo equipaste con Dorado. Si no está equipado con Dorado y tienes 40% de robo de vida, estás haciendo mal las cosas, porque estás por encima del 50% del robo total.
con una cantidad de vida abrumadora tiene sentido. Y si no, pues es mejor empezar a bajarle un poco de robo de vida. Estamos hablando de 5%, es un subatributo menos, si acaso 2. Entonces, este tipo de cositas son muy importantes tomarla en cuenta. Es muy importante esto. Thanatos es parte del tridente que les comentaba, pero no necesita que te vuelvas loco con las inscripciones en su perforación, ¿ok? Esto es un error muy constante y voy a ser honesto con ustedes, cada vez que me enfrento a un Thanatos y lo veo con las inscripciones subidas a full, me tranquilizo. ¿Por qué? Porque sé que estas inscripciones en este Thanatos podrían estar en otro personaje y como no lo están, ya sea por ejemplo Afrodita Divino, sea como les decía los Señor Oneiros, o sea incluso un Shura Sapuri, un Shura Divino, yo sé que ha perdido peso la siguiente alineación con la cual me voy a enfrentar. Entonces mi recomendación es que se reformulen algunas cosas, algunas estrategias y le den la perforación a unidades que de verdad lo necesitan. El resumen es que Thanatos está tan roto que no necesita estas perforaciones. Sin más que agregar, muchachos, gracias a los que han llegado hasta esta parte del video. Quería comentarles que pasaron cosas en mi vida, algunas tristes, algunas complicadas, otras no tanto la verdad, pero que me estuvieron alejando de la creación de contenido como tal. Volvemos ahora sí con todo, de hecho tenemos un editor, saluden al editor y... bueno, poco más muchachos, les agradezco por su tiempo. No se preocupen que la intención de este video es probar al editor y además también que se pueda actualizar algunas cosas que están quedando y que la gente sigue cometiendo errores con respecto incluso a personajes tan viejos como Thanatos. Y comentarles que antes de que termine el banner del señor Camus Sapuri van a tener el video. He estado probando varias cosas que necesitaba probar antes de hacer el video, ya saben cómo soy, y yo calculo que en un par de días podríamos tener ese video. Sin más que agregar muchachos, nos vemos en la próxima. Adiós.